Bienvenidos otra vez a MexiCouch. Estoy muy feliz porque hoy no solo regresamos a MexiCouch, esta sección tan querida por nosotros que es hablar sobre el hacer del arte mexicano y sobre qué existe que no muchos saben de ello. Y también otro motivo por el cual estar muy feliz hoy es que hoy regresamos a los libros. Y hoy este canal vuelve a su lado literato y a su lado de ratón de biblioteca para hablar de un autor mexicano quien, sabiendo los riesgos que es escribir terror en México y publicarlo en México, lo asume y dice yo voy y voy con todo. Me refiero a Bernardo Esquinca y la novela en específico de la que vamos a hablar hoy es La Octava Plaga, que es una novela que puede mezclar el género policíaco con un género fantástico y un género de terror. Si bien se sabe en el medio que Bernardo Esquinca es un autor del weird fiction, también es un autor arriesgado que no solo ha escrito novelas, sino ha incursionado también en el cuento y en el ensayo, y que es un autor que da de qué hablar y que es interesante y que podemos explorar y que no nos va a dejar decepcionados, y que además hay un término en inglés que a mí me encanta que es referirse a un libro como un page turner, que su traducción literal es cambiador de hojas, y se refiere a esto, a que es un libro que empiezas y que no puedes dejar de leer y que sigues recorriendo cada una de sus páginas hasta que de repente te das cuenta de que ya terminó. Es el caso de Bernardo Esquinca con La Octava Plaga, que es un libro que yo empecé un día en la noche y lo terminé al día siguiente en la noche, y porque tenía el día ocupado, porque si no, este libro no hubiera durado más de 2 horas en mi mano. Entonces déjenme platicarles un poco de qué va esta historia. Intentaré evitar cualquier spoiler porque está muy en mi interés que ustedes vayan a comprar este libro y lo lean. Este libro empieza con un entomólogo que descubre una nueva especie de insecto que aparece así afuera de donde él se encuentra, que es una de las sedes más importantes de cultura en México, y se da cuenta de que es un insecto que nadie había visto antes, que es un insecto que ni él conocía siendo un entomólogo, y el cual él empieza a buscar en diferentes libros y en diferentes registros de especies, y él no lo encuentra. Entonces él empieza a visualizar, como cualquier entomólogo que haga un descubrimiento tan importante, que va a ganar premios y que va a ser un científico que va a ser recordado por mucho tiempo por descubrir una nueva especie de insecto. Poco después, el libro nos muestra notas del periódico con noticias un poco extraordinarias, entre ellas un hombre que puede caminar en el agua o una mujer que asesina gente después de tener relaciones sexuales. Entonces, el libro empieza a divagar en la historia de un periodista que es despedido de su sección en el periódico porque acaban de cerrar la sección de cultura en el periódico en el que él trabaja. Esto, por supuesto, haciendo analogía a lo que le importa a los medios de información mexicanos, por supuesto, y a la falta de importancia y la falta de peso que se le da en este país a las secciones culturales. Y sí, esto es una denuncia. Y entonces es contratado porque es la única manera de que él permanezca con trabajo en el área de la nota roja. Y la nota roja es todo un mundo en este país. La nota roja, si bien no es un arte que no apreciemos, es algo que existe en todos los periódicos y que es lo que más dinero genera. Por supuesto, gracias a eso existe el periódico Metro o El Gráfico o todos estos periódicos súper sensacionalistas y amarillistas, y que de ahí venden, por supuesto. Son estos periódicos que te muestran un asesinato, pero te muestran exactamente cómo le cortaron la cabeza a una persona, o son estos periódicos que te dicen cuántos balazos y en qué partes del cuerpo le metieron a cada quien. Y entonces nuestro protagonista de apellido Casasola empieza a trabajar para esta sección del periódico. Por supuesto, es algo nuevo para él y es muy fuerte como desde que nos describen la primer nota que él va a hacer, la palabra o la frase con la que describen esta situación es el día que Casasola tuvo a su primer muerto. Y hablando de muerto como cualquier persona, como algo que se da todos los días, porque sí, tristemente es algo que sucede todos los días en este país, pero además es algo que tenemos que cubrir con todos los medios para que podamos tener esa fotografía exacta. Poco después, este periodista de apellido Casasola conoce a otro periodista quien le va a empezar a dar tips de cómo llevar su trabajo y de cómo entender la nota roja y de cómo acostumbrarse a este mundo en el que necesitas un estómago fuerte para poder sobrevivir y para poder tener las mejores exclusivas y las mejores historias. Al mismo tiempo, Casasola empieza a luchar con demonios propios, que son dos diferentes. Uno es una pesadilla que tiene recurrentemente, que él siente que no es una pesadilla, que es que conoce a una persona que está muerta y que habla con él a través de la cortina de su habitación. Y el otro es que se acaba de divorciar, pero él sigue amando a esa ex esposa suya, que además empieza a salir con una persona que también trabaja en el periódico y está en su oficina. Así que Casasola empieza a fluctuar entre estas tres situaciones, que una es empezar en una nueva sección del periódico y en una sección que él no conoce.
La otra es lidiar con los celos que provoca el hecho de que su exesposa empiece a ver a una persona más cuando él la sigue amando con locura. Y este demonio que él ve en su habitación, o este muerto que él ve en su habitación cada noche. También al mismo tiempo, en esta sede de la novela, que es la grandiosísima y bellísima Ciudad de México con cada uno de sus rincones, empieza a desarrollarse una cosa extraña, que es que empiezan a haber crímenes con un patrón que Casasola va a tener que investigar por sus propios medios y que lo llevarán a un destino funesto y curioso y gracioso. Creo que hay que rescatar de esta novela que hay mucho humor, y es un humor muy mexicano que no sé si una persona extranjera podría entender, pero que para un mexicano nato, y para alguien que lleva toda su vida viviendo en la Ciudad de México, como es mi caso, es algo de agradecer, porque siempre es maravilloso viajar por el mundo a través de novelas y vivir esas historias en otros lugares, como puede ser Italia, como puede ser Europa, como puede ser muchos lugares donde se desarrollan novelas policíacas o cualquier tipo de novela, pero también se agradece de repente ver que algo en el mundo ficticio sucede en el lugar que tú vives y en el lugar en el que tú conoces y en el lugar en el que sales todos los días a comprar el pan o las tortillas, o en el que sales a hacer el mandado. Que estos personajes viven en las mismas calles que tú, que visitan los mismos lugares que tú y que conocen las mismas librerías que tú, que conocen los mismos restaurantes, y entonces es algo que te acerca mucho al personaje, el poderlo imaginar perfectamente sentado en aquella silla de esa esquina de ese restaurante al que tú vas todos los domingos. Entonces, por ese lado es una novela muy rica, porque además describe la vida de la Ciudad de México, la vida chilanga, como pocas novelas he visto, y además lo hace con un humor muy inteligente, con un humor sí un poco ácido, pero que además se abraza en esta novela. Y por otro lado, la novela poco a poco insinúa que todos estos crímenes que están sucediendo van de la mano con una invasión de una especie aquí, de la que el ser humano no va a tener ni la menor idea hasta que ya esté tan metido en esa invasión que no pueda ni defenderse. Entonces, poco después, gracias a algunas circunstancias del destino, Casasola se ve en una situación en la que conoce a un fotógrafo de nota roja muy famoso mexicano, con el que va a tener que contar para resolver este caso, y que va a ser muy importante para definir lo que va a suceder con la humanidad poco después. Es muy bello este libro porque describe el arte de tomar fotografías, incluso cuando se trata de tomar fotografías a un muerto o a una escena del crimen, y de cómo tienes que hacerlo en el momento exacto, y de cómo esas cosas son las que llevan a la gente a consumir estos periódicos. También, por supuesto, esta novela es a la par una crítica hacia el consumismo mexicano y hacia el consumo de información que tenemos nosotros, o de desinformación, y también es una analogía a cómo los medios en México tienen la razón y tienen el poder de hacer con sus notas que la civilización y que la población se vaya hacia un lado o hacia otro. Destapa la influencia que tienen los medios sobre la población mexicana y nos hace ver la crudísima realidad del consumo de nosotros mismos hacia la información que queremos consumir, y hacia la otra que está ahí, que pesa mucho más, pero que para nosotros no es de tanto interés porque no podemos ver tripas ni sangre. Entonces, con esta crítica hacia lo que nos gusta consumir y hacia lo que nos gusta ver, esta novela ahonda de manera muy profunda en la psique del mexicano y en la sociedad, y en cómo circulan los medios, y en cómo vamos a retratar nuestra realidad con ciertas herramientas que van a definirla después para nosotros. Entonces, jugando con esta credibilidad de los medios, la novela se vuelve divertida y se vuelve, sí, una crítica al mexicano, pero también yo creo que una apología al crimen y al periodismo. Y también nos hace destapar ese otro mundo que se mueve en las alcantarillas mexicanas y del que todos, si bien formamos parte, también queremos ignorarlo todos los días y decidimos voltear hacia otro lugar. También me parece que Bernardo Esquinca hace un gran trabajo describiendo las calles mexicanas, describiendo el transporte mexicano y describiendo la sensación que conlleva meterte al metro a una hora pico y quererte bajar en una estación y estando del otro lado del vagón cuando la puerta ya se va a cerrar, que forma parte de la vida cotidiana de muchísimos mexicanos y que es la única realidad que muchos de nosotros tenemos para vivir. O que es que te saquen el celular cuando viajas en metro, o que es que tengas que ser acosado en el transporte público. Entonces, en esa parte de la realidad cruda de México, creo que este es un gran retrato que podría ayudar a entender a alguien que no vive aquí cuál es nuestro día a día y cuál es nuestro cotidiano. Y ya ahondando más en los temas, me parece que la ciencia ficción un poco y un poco el terror se unen aquí con lo policíaco para formar una gran novela que además tiene 2 secuelas, me parece que es una trilogía. Entonces yo personalmente estoy buscando fervientemente poner mis manos sobre esas 2 otras novelas para continuar con esta trilogía o la saga Casasola, que además ha ganado muchísima popularidad en los últimos años en México. Creo que hace falta remarcar, como cuando hablé de Somos lo que hay, que el terror
en cuanto a ficción, es un terreno muy hostil en México. Es un terreno que no está fácil, que no es una tierra lista nada más para cultivar, sino que es complicado entrar en este terreno y ser un maestro de la ficción en el terror en México es algo de una dificultad considerable porque, para empezar, en México es algo que se consume poco y por supuesto es algo que se sabe apreciar menos aún. Y que las personas que lo logran de esta manera creo que vienen a abrir puertas para los demás y vienen a formar parte de la liberación de este género en México. Entonces creo que por ese lado el trabajo de Bernardo Esquinca es algo que vale la pena abrazar y agradecer, y que simplemente da esperanza a los escritores de ficción, de terror y de policíaco, que además quieren mezclar la fantasía, porque sí se puede y porque tienen un puerto seguro, como lo soy yo y como son otros consumidores de este tipo de novelas, y que se agradecen muchísimo cuando alguien toma el riesgo y que lo hace, y que las editoriales lo apoyan y que deciden hacer con ello un excelente trabajo. Entonces, en este caso agradezco a la editorial Almadía que tenga una edición que además me parece muy bonita y que además tiene una letra perfecta y que tiene un papel agradable para el dedo y que conforma un libro tan bonito como lo es el primer tomo de la saga Casasola. Y entonces esto es todo por el video de hoy. Regresaremos pronto con MexiCouch y con IndieCouch. Y pues nada, consuman literatura mexicana, consuman cine mexicano, pero sobre todo atrévanse a consumir otros géneros que salgan de su zona de confort y apoyen a todos estos creadores que están haciendo un gran esfuerzo por llevar otro tipo de ficción y otro tipo de historias hasta sus casas y hasta sus mentes. Y pues nada, vale la pena, es un libro que a mí no me soltó, espero que a ustedes no lo suelte. Y hace rato hice énfasis en comprar el libro, porque muchas veces este tipo de libros es muy fácil prestarlos y decir, ¿sabes qué? Léetelo, te lo presto yo. Sí, está padre difundir la cultura de esa manera, pero también está padre apoyar a autores mexicanos que están esforzándose muchísimo por lograr una ficción que valga la pena. Entonces vayan y cómprenlo, y si no les interesa a ustedes, tal vez regálenlo a alguien, pero apoyen la economía de estos autores que la tienen un poco más difícil que los autores bestseller internacionales. Entonces eso es todo por el video de hoy. Sigan apoyando la economía mexicana comprando arte local. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. No se olviden de darle like, compartir este video, activar la campanita para que les llegue una notificación cada que los locos de IndieCouch suban un nuevo video. Y pues eso es todo. Nos vemos en su librero, señores.